Entonces, sin más, empieza. Perfecto. Adelante, López. Muchas gracias, profesor Lando, por esa buena introducción. Nosotros somos la carrera de robótica de la generación 2024 y esta presentación va dedicada a ustedes, a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros profesores. Para empezar, tenemos un problema. San Francisco Farmers Market tiene un problema y quiere incluir un sistema de control de inventario autónomo. Para ello nos ha mandado lo que es su locación. Este local tiene 4 pasillos y 3 curvas que los conectan. El robot que planeamos hacer debe hacer al menos un recorrido al día y el sistema no deberá de invadir el flujo de los clientes. Ahora, se planteó un robot terrestre, sin embargo vimos que podría influir con este flujo de clientes y no era la mejor solución. ¿Qué planteamos nosotros? Bueno, nosotros planeamos hacer un robot que se mueva en un riel suspendido. Para eso prototiparemos este riel en únicamente la sección marcada con las líneas verdes. Este prototipo será 2 rectas de 2 metros de recta y una curva de 2.7 metros de diámetro. Para eso, el equipo de diseño y manufactura conformado por Alfonso, Rodrigo y Santiago y un servidor les presentará sobre todo este tema. Ahí está. Dentro de los objetivos que nos planteamos, obviamente se encuentra el diseño y la manufactura de este vehículo autónomo guiado por riel y su sistema de rieles. También nos planteamos construir 7.8 metros de riel suspendido, de los cuales 2.7 metros, una curva de 2.7 metros de diámetro y 4 metros de riel recto. Asimismo, esperamos que la capacidad del vehículo deba soportar al menos el doble del peso asignado, que son alrededor de 3 kilos. Y finalmente que la geometría del vehículo le permita navegar una trayectoria circular de 1.52 metros de diámetro, que representa la curva más angosta dentro de la tienda. En cuanto al marco teórico, en primer lugar usamos el desplazamiento, que es la deformación que una estructura tiene al recibir cierto peso. Basado en esto, hicimos un esfuerzo de von Mises, el cual analiza en qué momento puede fallar una estructura o material con este mismo peso. El factor de seguridad es, dado un peso asignado, qué tan seguro es que pueda mantener este peso durante un tiempo constante. Y por otra parte, el análisis y método de elemento finito nos ayuda a hacer un análisis matemático sobre toda la estructura o materiales. Adicionalmente, tenemos unos tipos de rieles que son tipo W o tipo S, y nos decantamos por el tipo W debido a que puede soportar mayor peso y es más fácil de manufacturar. Bueno, de este modo dividimos la problemática en 2 secciones, que es cómo se mueve el vehículo y la parte que va a cargar. Entonces tenemos la parte del vehículo de tracción y el vagón de carga. Esta es una vista explosionada del vehículo de tracción, en el cual podemos nosotros ver la parte estructural, que tenemos una placa primaria de policarbonato y las partes impresas en 3D, la placa secundaria, la conexión entre vagones, los soportes de los medidores inerciales y el soporte de la cama. Asimismo, tenemos la parte de tracción, tenemos un motor de corriente directa de 18 kilogramos por centímetro de torque, la caja de reducción, que es de 172 común, el acople del eje, la rueda de tracción, que tiene 5 centímetros de diámetro, y la sujeción de la rueda. Y para la parte del vagón de carga, este vagón tiene 13.8 centímetros de alto y de 20 centímetros de largo. Asimismo, de ancho mide 12 centímetros. Está compuesto por una placa horizontal barrenada de policarbonato, esto para un prototipado rápido. Asimismo está compuesto por otra placa de policarbonato, que es un soporte lateral con un cuadro al centro. También tiene una conexión entre vagones, como lo tiene el vagón de tracción, y finalmente sus respectivas sujeciones para juntar los vagones, las placas laterales y horizontales. Ahora, como se ha dicho, tenemos un tipo de riel de tipo I. Se ha usado acero de 1/8 de pulgada con diferentes tamaños. Para las partes de arriba y de abajo se ha usado acero de 1/4 de pulgada, y para el alma del riel se ha usado acero de 2 pulgadas. Ahora, debemos de tener para nuestro prototipo al menos 8 secciones de riel recto y 6 secciones de riel curvo, dando un prototipo de un tamaño de 3 metros con 20 centímetros de largo y 2 metros con 40 centímetros de ancho. Además a eso, tenemos un peso total que debemos de cumplir. En los componentes tenemos un peso total de 1,478 kg, mientras que el peso total de nuestro vehículo, simplemente de vagones, conexiones y el vagón de tracción, tenemos un peso de 2,433 kg, dando un total de 3,9 kg.
esta última carga lo trasladamos a 4 kilos para poder hacer diferentes análisis, los cuales son de análisis estático. En primer lugar tenemos nuestra sección recta de riel y usamos un von Mises, como se mencionó, para detectar en qué lugares puede fallar esta estructura, y lo que hicimos fue simular un vagón suspendido en las partes que se muestran de un color más verde. Además usamos dos tipos de materiales, acero y aluminio. Acero debido a que fue el material que utilizamos más que nada por el precio, y aluminio que era nuestro material ideal en este caso, pero era más caro. En cualquier caso tenemos un factor de seguridad de 12 y 23, que significa que puede ser seguro hasta 12 veces la carga asignada, y 23. Y la carga máxima es de alrededor de 50 y 92 kilos, lo que significa que cualquiera de los casos está bastante cerrado y se cumple el objetivo de poder cargar por lo menos el vehículo completo. En cuanto a la parte de nuestro vagón de carga, tenemos una carga de 1.5 y el objetivo era poder cargar alrededor de 3 kilos. Como se puede ver, tenemos una carga de 50 kilos en un solo vagón, lo cual significa que se podría reducir todo el vehículo a un único vagón si se pudiera hacer este diseño. Sin embargo, para distribuir los pesos se utilizaron en total 4 vagones de carga, y también, como se puede ver, se puede disminuir todavía, se puede usar todavía mucho peso adicional. Ahora, respecto a la geometría del vehículo, el radio de giro mínimo que este puede dar es de 0.966 metros de radio, alrededor de 1.8 metros de diámetro. Este giro está determinado por esta pieza de junta entre ambos vagones, que, como pueden ver acá, es la que determina ciertos grados de libertad entre vagones para dar este giro. Y bueno, a continuación vamos a presentar el área de electrónica y programación, conformado por Armando Genis, Rodrigo Mejía y Guillermo González, su servidor. Bueno, el objetivo de esta área, el inicial, fue desarrollar y implementar un sistema de control de tracción para llegar y parar en puntos específicos basados en sistema de navegación. Los objetivos específicos fueron localizar el vehículo en el espacio de trabajo con una presión de 10 milímetros, diseñar e implementar un sistema de control de lado cerrado con un error de estado estacionario de más o menos 2 centímetros, realizar un recorrido completo en menos de 5 minutos en un ambiente de pruebas y construir la electrónica del prototipo con menos de 5,000 pesos. Algunas restricciones dadas por los demás equipos fue que la velocidad media del vehículo estaba influida por la fricción del riel y el peso del vehículo. El recorrido estuvo determinado por la longitud de la configuración del riel. El tiempo de recorrido debía estar compartido con el proceso de reconocimiento de productos, y el error máximo del visible de posición estaba determinado por el proceso de reconocimiento de productos para su correcto funcionamiento. Por parte del cliente se nos dio un presupuesto de 12,000 pesos, el cual estaba compartido por todas las áreas del equipo. La disponibilidad de los componentes electrónicos debía estar en Estados Unidos y México, y la autonomía debía estar dada por baterías y debía durar una jornada de trabajo. Y bueno, este es nuestro diagrama de bloques. Un diagrama de bloques es una generalización de los componentes electrónicos que vamos a utilizar. En este caso, esta es la estructura que elegimos para dividir entre cada vagón los componentes electrónicos. Y si vamos a la siguiente, por favor. En la parte de alimentación utilizamos dos baterías, una batería LiPo, la cual conectado a unos reductores de voltaje, se encarga de alimentar ambos motores, tanto el de tracción como el del brazo. Después tenemos también un power bank, el cual se encarga a través del módulo USB de alimentar a los sensores de motor y a un ventilador que tenemos para mantener una temperatura óptima en el sistema, y también aparte se encarga de alimentar a las unidades de procesamiento como la computadora que estamos utilizando. En la parte de controladores y actuadores tenemos dos controladores de motor, uno para el motor de tracción y otro para el del brazo. En el caso del brazo, esta parte del proyecto no nos concierne a nosotros, sin embargo el diseño electrónico sí, es por eso que lo incluimos. Y en la parte del motor de tracción, pues ambos tienen un par de encoders, y si nos vamos a la que sigue. Estas son nuestras unidades de control y de procesamiento. Tenemos una S32, la cual nos ayudará a manejar los periféricos y también nos ayudará parte del control de posición. A esta S32 conectamos un sensor de voltaje. Este nos dirá los niveles de voltaje de la batería LiPo para así conocer cuándo se tiene que cargar, dependiendo de cuando baje de cierto voltaje la batería LiPo. Y tenemos un sensor de corriente, el cual nos ayudará a evitar picos de corriente. Al momento de detectar algún pico de corriente, podemos apagar el sistema y así proteger todos los componentes electrónicos. De igual manera tenemos la computadora, la cual es una Jetsunori Nano. Esta computadora se encargará del procesamiento general de todo el sistema, y esta tendrá conectada una webcam, la cual nos ayudará con la parte de navegación.
Como me dijo amigo, nosotros tenemos una webcam que nos ayuda a la parte de navegación. En la parte de cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos, principalmente utilizamos los arucos, que son estos tipos de marcadores, los cuales pueden ser como los QR, pero con mucho menos información, lo cual ayuda a que nosotros podamos procesarlo mucho más rápido. Estos se posicionan en un entorno, los cuales con la posición de aquel aruco y la posición de nuestra cámara, nosotros podemos estimar en dónde se encuentra nuestro robot con una posición, en la posición de nuestro robot. También tenemos encoders, los cuales vienen una retroalimentación del motor mediante pulsos, la cual nosotros al contar esos pulsos podemos conocer cuál es el radio de nuestro motor, cuál es el giro de nuestro motor, y con el diámetro de nuestra llanta nosotros podemos conocer la distancia recorrida de nuestro robot. Estas dos distancias, por el aruco y por el encoder, nosotros podemos fusionarlas mediante un filtro de calidad. Para simplificar nuestro modelo, si nosotros tomamos una foto desde arriba, nosotros podemos observar que este es el diámetro de 2 metros que diseñó él, y nosotros podemos observar que nosotros posicionamos los arucos en diferentes distancias de nuestro red, pero para simplificar la matemática de nuestro problema, nosotros lo que hicimos es solamente trabajar en la componente X como se centra en la parte izquierda. Y bueno, pasando a la parte del control del motor, tenemos un sistema de control de lado cerrado, el cual consiste en que la computadora va a mandar una referencia y a partir de un controlador PD se va a controlar la planta que es el motor a través de su controlador, el driver, y este va a dar como resultado una posición, un avance de cierta distancia, y con el encoder que se mencionó obtenemos la retroalimentación a través de los pulsos, y nuevamente ocupando la S32 hacemos los cálculos necesarios para pasar estas coordenadas y comparamos con la referencia para obtener el error y así poder hacer las correcciones necesarias del motor. Aquí se puede observar el rendimiento que tuvo nuestro controlador. En este caso, la línea roja es la referencia, es decir, la posición a la cual queremos que llegue nuestro sistema, mientras que la línea azul es la posición del vehículo. Como se puede observar, tiene un tiempo de establecimiento, es decir, al que llega la referencia de 23.56 segundos, no cuenta con sobreimpulso, es decir, no pasa en ningún momento de la referencia y tiene un error de estado estacionario de 0.1%. Y esos números que ven ahí son las ganancias de nuestro controlador. Aquí también se puede observar un poco el funcionamiento del controlador, y esta vez comparando la velocidad contra la posición, es decir, el recorrido del riel, y se puede observar cómo cuando inicia el recorrido aumenta hasta su velocidad máxima y conforme va acercándose a la posición deseada va disminuyendo esta velocidad. De igual manera, obtuvimos los consumos de la batería, tanto de la batería LiPo como del power bank. En el caso de la batería LiPo, la cual se encarga pues, de alimentar los motores de tracción y el motor del brazo, esta tiene una capacidad de 2.650 mAh y obtuvimos una gráfica del consumo promedio de corriente del motor de tracción, y esto nos dio que el consumo promedio era aproximadamente de 185 mA, y tomando en cuenta que la corriente nominal del motor del brazo es de 100 mA, podemos calcular que aproximadamente la batería completamente cargada, en caso de esta LiPo, durará 9 horas. En el caso del power bank, lo que hicimos fue sumar las corrientes nominales de todos los componentes que utilizamos, siendo la que más corriente utiliza la computadora, 1.9 amperios, y en total nos da que aproximadamente son 2.2 amperios lo que se está consumiendo en todo el sistema electrónico. Nuestro power bank tiene una capacidad de 23.800 mAh, entonces podemos estimar que la vida útil de la batería con una carga completa será de 10 horas. Finalmente, el costo total de todos los componentes utilizados en este proyecto fue de 4.276 pesos, siendo así la parte de la alimentación la más cara, con un costo de 2.130 pesos. Y esto nos dice que nosotros cumplimos nuestro objetivo de tener todos los componentes debajo de los 5.000 pesos. La parte de comunicación será presentada por Alan Dávila, Isabel Valdés, Jorge Yepes y Lara Rodríguez. Nosotros en comunicación teníamos encargado de hacer el inventario del día, manejar la base de datos, es decir, que va a tener el inventario del día para alertar a los empleados de los productos faltantes en las repijas del supermercado. El objetivo general fue diseñar una arquitectura basada en la nube que incluyera servicios de base de datos y de almacenamiento, con el fin de crear una interfaz de usuario que se pudiera conectar de forma inalámbrica a la RGB. Los objetivos específicos fue la conexión inalámbrica de la RGB al sistema de gestión de inventario, implementar un servicio de base de datos y de almacenamiento en la nube,
que pudiera soportar 6 megabytes y 1 megabyte respectivamente, y adquirir estos datos del sistema de identificación visual. Finalmente, el diseño de una interfaz de usuario que cumpliera con los requisitos específicos del cliente. Como limitaciones tenemos que la base de datos sea capaz de manejar hasta 3000 productos. La base de datos que maneja nuestro socio es en Excel, por lo tanto se tiene que descargar el inventario en un formato CSV. También necesitamos manejar un data frame de hasta 5 productos cada 2 segundos, garantizar la compatibilidad con ROS 2 y tener un presupuesto limitado. Es por eso que hicimos una comparativa con AWS, Azure y Google Cloud Platform, en donde el servicio que elegimos fue de DynamoDB por los 25 GB de almacenamiento gratuito indefinidamente, así como el servicio de almacenamiento S3 con 5 GB de almacenamiento gratuito de manera indefinida. Y en los servicios de AWS lo que se eligió fue Dynamo como nuestra base de datos, Lambda para la creación de código, S3 para el almacenamiento, CloudWatch para el monitoreo de la infraestructura, API Gateway como un punto de entrada para la gestión y EventBridge como programación de eventos. En cuanto a la arquitectura en la nube, tenemos la JSON Origami que va a servir de la computadora. Va a enviar dos tipos de datos, un JSON que será con los productos escaneados directamente a la nube y por MQTT va a transmitir el estatus del robot directamente hacia la interfaz. Dentro de AWS tenemos la parte del procesamiento de los datos recibidos y almacenados dentro de DynamoDB. Tenemos la creación de archivos CSV a partir de la tabla y almacenados dentro de S3, dentro del almacenamiento. Y también tenemos el inventario de respaldo programado con EventBridge, que igualmente se va a almacenar dentro del S3 bucket. Esta es la estructura de nuestra base de datos. El PLV es el número individual que tiene cada producto para poder identificarlo y es la llave de partición de nuestra base de datos. Después tenemos dos variables que ambas son de cantidad. Una es la cantidad que identifica el ARGB al pasar entre los estantes y la segunda es la cantidad de productos que se supone que debería de haber en inventario. A partir de la comparación de los dos podemos saber si debe de haber suministro o no en ese estante y de ese específico producto. Y también tenemos la fecha, que es la fecha de entrada de ese producto a la base de datos. Igualmente, para nuestra implementación de nuestra red de área local, nosotros implementamos un módem de tipo TP-Link, el cual es nuestro control de datos y nuestra salida a internet. En este módem igualmente nosotros podemos establecer direcciones estáticas, las cuales el ARGB va a tener y así va a generar la conexión más fácilmente. Para nuestra interfaz nosotros teníamos dos requerimientos: la descarga del inventario del día, al igual que esta aplicación fuera en Windows. Nosotros generamos aparte otros requerimientos que le podrían servir a nuestro usuario. Principalmente tenemos tres ventanas, la cual es la de la inicial, la del historial y la del mantenimiento del robot. Y principalmente la inicial es la que nosotros podemos saber la dirección en nuestra red de área local de nuestro robot, al igual que la posición, el nivel de la batería y su estado, al igual que si está encendido o apagado, y descargar el inventario del día. Igualmente tenemos otra ventana, la cual es la del historial del robot, donde se muestra la tabla con todos los datos que le llegan, y esto puede ser útil para el usuario, ya que lleva un monitoreo de qué ha pasado en el tiempo con el robot, al igual que se puede descargar en formato CSV para también hacer cualquier otro tipo de análisis con estos datos. Y al final es una ventana de mantenimiento, que es una representación más visual del estado de las baterías, al igual que si se necesita mantenimiento de la cámara. En cuanto a las pruebas realizadas, tenemos la transmisión de datos de JSON hacia la base de datos. Cada dato que se envía pesa aproximadamente 2 kilobytes, entonces si se hace un manejo de 3.000 productos tenemos un total de almacenamiento de 6 megabytes. Todos los datos enviados fueron recibidos exitosamente. Y para la descarga de inventario, desde la interfaz, el usuario puede solicitar el archivo CSV creado dentro de la bucket de S3. Todas las descargas fueron exitosas y el tiempo de descarga promedio es de 1.4 segundos. Igualmente,
hicimos pruebas del inventario de respaldo, que generalmente hicimos con CloudWatch una programación de un evento que fue cada 5 minutos para estas pruebas, que en una situación real sería a las 7 de la mañana todos los días, y este respaldo fue exitoso todas las veces. Igualmente para la transmisión de datos, nosotros mandábamos datos desde nuestra tarjeta de procesamiento a la interfaz y todos los datos llegaron exitosamente. Como conclusiones tenemos que se alcanzaron los objetivos tanto de base de datos como de almacenamiento, ya que todavía DynamoDB ofrece 25 GB de base de datos y S3 5 GB de almacenamiento de objetos. Por lo tanto, se puede escalar este proyecto a al menos otros 4.000 San Francisco Farmers Markets. Como fortalezas tenemos que el respaldo de seguridad diaria del inventario se hace de manera en la nube o localmente. Como debilidades tenemos la obvia dependencia de Internet y que el historial del estatus del robot está almacenado únicamente local, es decir, en la interfaz. Como oportunidades o trabajo futuro tenemos la escalabilidad de la base de datos al hacerla relacional en vez de no relacional, y que el almacenamiento del historial de la trayectoria del vehículo también sea en la nube. Como amenazas tenemos los costos de escalabilidad en caso de querer contratar otros servicios de AWS, así como la limitada migración tanto a otro supermercado como a otro servicio en la nube. Aquí les queremos poner un pequeño ejemplo de lo que se hace en el proyecto. Aquí, gracias a visión computacional, se pueden detectar los productos escaneados como lo harían en el supermercado. Aquí se detectan 3 productos DOM y se ven reflejados dentro del DynamoDB de AWS. Se hace la prueba igualmente con productos salvo. Aquí se escanea un total de 4 veces y se ve igualmente reflejado dentro del Dynamo. Y finalmente se hace la prueba con un producto Floralex y si se refresquea la tabla se puede ver igualmente. Aquí igualmente vamos a ver un ejemplo de nuestra interfaz de usuario en donde se puede ver que estamos poniendo la dirección de nuestro robot, que se puede ver representaciones visuales si esta conexión fue exitosa o no, al igual que guardar esta dirección. Ahí se ve cómo cambia la posición del robot, al igual que puede ver el cambio de las baterías y cómo cambia de encendido a apagado. Igualmente se puede ver la tabla del historial donde tienes que darle al botón de actualizar para que se vean los datos que han llegado al robot. Y se puede descargar estos datos y se puede ver este archivo descargado en los archivos del usuario. Y por último nuestra ventana de mantenimiento y la descarga de la base de datos a los archivos locales. Aquí se hace el respaldo del inventario que se hizo cada minuto para poder reflejar que se hizo bien el respaldo en AWS. Bueno, con esto concluye la presentación de la carrera. Como forma de conclusión, cada uno de los objetivos planteados por todos los equipos fueron logrados, salvo unos cuantos que ya se tienen registrados y sabemos cómo solucionarlos. Todos los integrantes de la carrera fueron llevados a conocer, a aprender más allá de sus límites. No simplemente se quedaron con lo que aprendieron durante la carrera, tuvieron que aprender temas de mecánica, temas de datos de bases, temas de saber, no saber, saber cómo aprender todos esos temas. Entonces, por su atención, muchas gracias. Lo siguiente que pasen en la actividad es ir a ver nuestro prototipo que está en CDT, pero para ello haremos varios grupos porque no cabemos todos. Muchas gracias, Alex, pero antes hay unas preguntas de los simulados que están aquí en otras cámaras. Me viste el nombre. Unas preguntas de los simulados que están aquí. Diego, por favor, prepárate. También se nos está escondiendo, ¿vale? ¿Quién empieza? ¿David? Hola, muchas gracias. Muchas felicidades por su proyecto, muy bien trabajado. Pero tengo algunas preguntas, como siempre es importante ver qué piensan hacer. Por ejemplo, una pregunta: ¿cómo piensan hacer la transferencia de este proyecto y cómo pensaría que se podría continuar? Es algo que no vimos en la presentación. Bueno, por parte del equipo de programación, como ya sabemos, todo está planteado en ROS, lo cual se maneja en paquetes, los cuales todos los códigos que llevamos están hechos modularmente para que trabaje individualmente, e incluso si quieren como hacerlo más escalable, pues la base puede estar por parte de programación.
Igualmente por comunicación, creo que nosotros podemos hacer la base de datos escalable, igualmente como lo habíamos mencionado, haciéndola relacional para que así sea más segura y tenga una mejor estructura por si justamente nuestro usuario final, que San Francisco Farmers Markets, quiere aumentar su producción o tener más productos en sus estantes, tenga un mejor control y manejo de sus bases de datos. Asimismo, por parte del equipo de diseño y manufactura, justamente el diseño de nuestro vehículo fue pensado para que fuera modular y que el vagón de carga permitiera cargar todos los componentes. Así, pues, también en el manual de usuario se detallan las instrucciones específicas para que el mismo usuario pueda hacer el ensamblaje de todos del vehículo. También está la parte de poder hacer de manera más adecuada un brazo mecánico que pueda retraerse y extenderse para que se puedan ver los productos de todas las estanterías. Y bueno, ya por último, la parte electrónica, en este caso, como era prototipado, hicimos todo en una fenólica, el cual fue soldado a mano. Sin embargo, también podemos incluir una PCB, que es a través de métodos más como avanzados para tener un mejor circuito electrónico. Muchas gracias. Y nada más como pregunta, nada más decir, ¿cuál fue la desviación que tenían sin el control de alucos con los puros motores? ¿Eso es cambio? Sí, hicimos ese cálculo. No sé si lo tenemos en los anexos, pero por lo que recuerdo era aproximadamente como 4 milímetros de desviación entre la diferencia entre usar alucos o usar nada más la metido en el motor. Bueno, muchas gracias. En esa cuestión de, siguiendo un poquito el tema de lo del control, entonces, ¿por qué? Si es tan poquito el error, y creo que es poco, ¿por qué la necesidad de juntar ambos controles? Más bien diría yo que fue más por un tema académico. Habíamos visto el filtro de Kalman en clases y pues nos gustaba la idea de intentar implementarlo en el proyecto final. Y a final de cuentas pues nos dimos cuenta de que a pesar de que, pues, como dices, el error era muy pequeño, pero sí hubo una mejora, entonces pues mientras haya mejora pues creo que estuvo bien. Y por ejemplo en cuestiones de costo, no sé, ¿el hecho de implementar ese eleva los costos? No tanto. De hecho es un algoritmo, como está muy simplificado también el algoritmo que utilizamos. Como había explicado Genis, simplificamos el modelo dinámico a una sola dimensión. Pues la verdad, ni en cuanto a costos computacionales, no. ¿Creen que hubiera funcionado igual de bien si hubieran utilizado nada más el aluco y no el control del motorcito? Sí, probablemente sí hubiera funcionado. ¿Qué creen que hubiera pasado si nada más hubieran utilizado el aluco? ¿En qué momento detecta el aluco? El aluco lo detecta más o menos como 20 centímetros antes de estar en cliente de la. Okay. ¿Y esa distancia sí le da para frenar sin ningún problema? Sí. De hecho, la razón principal por la que implementamos el control fue para evitar un frenado muy espontáneo. Ok, bien. Ahora, en la parte de la estructura, ya bien comentamos algo acerca del análisis de los esfuerzos y demás. ¿Cuál es la carga que aguanta su riel? ¿Qué tiene que aguantar en un análisis estático, no dinámico? Estático, ¿cuál es la carga que tiene que aguantar? Bueno, en cuanto a vehículo completo, son alrededor de 4 kilos. O sea, lo que debería aguantar considerando únicamente el vagón. Y teniendo un factor de seguridad de 2 sería de 8 kilos. 4 kilos y 8 kilos. Hay las zonas de color rojo y la flechita roja, ¿qué hacen? Lo que se muestra, realmente la parte de la gráfica de la izquierda es la parte de desplazamiento. Lo que indica son los puntos en los que estaría apoyado el vehículo. Serían, vamos a ver después, son ruedas que tienen ambos lados, cada uno de los vagones. Y entre más arriba esté, se ve como va incrementando los milímetros. Como se puede ver, tiene una potencia de A menos 30, lo que significa que es muy pequeño, y entre más rojo sea, se empieza a incrementar. Sin embargo, como podemos ver, es 0.0215 milímetros, ya que, como se mencionó, el acero es un material muy sobrado, pero pusimos por el precio. Entonces, lo que se puede ver es que en estos dos puntos se tendría una deformación máxima hacia abajo de 0.0215 si se alcanzara el máximo peso. Por lo que entiendo, el riel está como en las
cero del arranque. O sea, el bien conocido sería tal cual algo que va flotando y que nunca más se va a poner más peso. O sea, tal cual va a ser algo así. Ok, vale. Y en cuestión, por ejemplo, del ARUCO, ¿cómo lo detectaron? O sea, ¿qué hace el algoritmo? O sea, ve la manchita esa y ¿cómo sabe que está viendo? Sí, primero pues obviamente obtenemos el frame de la cámara y vamos iterando en el frame de la cámara. Nosotros cargamos el diccionario, el cual pues cargamos el diccionario en el cual pues nuestro grupo es de 6x6 de 250 píxeles, es el diccionario que utilizamos. Detectamos los corners, si es más de 3 corners, iteramos y ahí obtenemos pues la pose de nuestro robot, la traslación y la rotación de nuestro algo prácticamente. Ok, pero ustedes armaron un diccionario de que cada grupo representa un producto diferente o que no, es detente. Los arucos, como bien como se dijo, funcionan para la navegación o para localizarse. Entonces nosotros podemos tener n cantidad de arucos, obviamente únicos, pero sí durante todo el tiempo. Pero una vez que se detiene, ¿cómo recibe la señal de sigue? O sea, una vez que pasa una cierta cantidad de tiempo, o por ejemplo te decían la implementación del brazo, ¿no? Sí. Entonces supongo que tendría que medir el tiempo que está el brazo en bajar, luego en subir, y luego recibe una orden. Sí, la parte de visión, el equipo de visión, que nos encuentra aquí, nos iba a mandar diferentes estados, una variable, la cual nos iba a decir si el proceso se va a iniciar o el proceso ya se acabó. Entonces, mediante eso, nosotros llegamos al lugar, nosotros le decimos, ya empieza tu proceso, empieza el proceso, y la parte de visión nos entrega otra vez, ya acabamos, ¿no? Y ahí volvemos a resetear pues, todas las variables que ocupamos en cero y aumentamos el próximo target, ¿no? Entonces, el próximo target ya sería el de 3.9 metros, y así vamos, continúa hasta llegar al último, y cuando llega al último target, se regresa a esta casa. Vale, perfecto. Gracias chicos, muy buen proyecto. Tengo una pregunta, pero me va a responder cada equipo. Hay algunos subsistemas que, bueno, comentaron, coloquialmente están sobrados, sobredimensionados, ingenierilmente. Entonces quiero que me indiquen pues, qué subsistema, si tuvieran un mes más de trabajo, qué subsistema optimizarían ingenierilmente o de costo y en qué beneficiaría como tal al sistema en general o a su parte del proyecto. Bueno, con respecto a la base de datos, además de que se cambiaría a relacional, que eso de por sí ya sería una optimización, también al cambiarla a un modelo relacional, pues probablemente reduciríamos el espacio disponible, porque DynamoDB nos ofrece 25 GB y para los fines de este proyecto ocupamos nomás como 6 MB, fue muy poquito. Entonces hay mucho espacio ahí para escalar y en vez de tener tanto espacio para escalar lo pudimos haber optimizado a una mejor base de datos relacional, mejor estructurada y pues eso. Gracias. Bueno, de la parte del vehículo, como vimos, los factores de seguridad están bastante asesorados. La parte del, primero en la parte del nivel, ya quedamos que el acero no era la mejor opción, pero por cuestión de presupuestos fue lo que se decidió. Sin embargo, lo más probable es que haya sido una optimización en la geometría misma del riel, creo que hubiera sido lo ideal. Sin embargo, pues tampoco podíamos hacer mucho al respecto en este caso. Y pues en la parte del vehículo tenemos 5 vagones y realmente un vagón nos aguanta todo el peso de los componentes. Entonces, optimizar también la geometría de los mismos vagones para que quepan todos los componentes y podamos reducir la cantidad de vagones. Y bueno, en la parte de electrónica y programación, principalmente en la electrónica las baterías se pueden cambiar por unas más baratas y con menor capacidad, ya que vimos que estaba más que sobrado la duración de estas, entonces podríamos incluir incluso unas más ligeras para hacer más eficiente la parte del riel y del vehículo. Y la parte de programación, pues como mencionamos, utilizamos el filtro de cambio usando la distancia del encode y la distancia del ARUCO. Y como bien comentó nuestro profesor, podríamos utilizar uno de esos dos para ahora sí que reducir el costo computacional, que como mencionamos no fue tanto, pero
si quisiéramos hacerlo, podríamos únicamente quedarnos con los Orucos y bueno, ya además podríamos cambiar la unidad de procesamiento, que en este caso es la Jetson Orbi Nano, la cual está más enfocada a cuestiones de inteligencia artificial, pero como no únicamente ocupamos la parte de programación, tenemos que quedarnos ahí, pero eso también se podría cambiar por una un poco más básica para reducir costos. Perfecto, gracias. Bueno chicos, pues un poquito a manera de conclusión también, ¿no? Yo quería concluir un poquito, por eso me quedé para el final. Lo primero, bueno, felicitarlos, creo que da gusto ver presentaciones de este nivel de calidad, ¿no? ¿Okay? Yo que los tuve desde semestres muy abajo, ¿no? Desde cuarto, quinto, sexto semestre, pues ver terminar la carrera con este nivel de presentación y con este nivel de calidad, de verdad es muy satisfactorio, muy padre, ¿no? En cuanto al proyecto, bueno, lo otro se los decía ayer, ¿no? Enfrentarse a un proyecto totalmente real, ¿no? Eso creo que es muy válido. Al ser muchos proyectos en la carrera, proyectos muy padres, pero enfrentarse a esto con un cliente real, con una situación real, con un problema real, eso tiene el triple de mérito, ¿no? O sea, había que resolver problemas reales de una situación real, incluso fuera de México, ¿no? Entonces, la verdad es que por esa parte el proyecto tiene un nivel tremendo, ¿no? Ver a chavos de robótica trabajando y exponiendo la parte de mecánica con esa solidez, con esa maestría, hablando de modelos de análisis estático, hablando de materiales, hablando de cosas que no se vieron en la carrera, dice mucho de la calidad de lo que estaban viendo. Ver a los electrónicos, por supuesto, trabajando con plataformas de software embebido, como lo vimos, trabajando con sensores, haciendo muy buen control, ¿no? Okay, creo que después de muchos años, ¿no? de batallar con el control, también los electrónicos muy bien, ¿no? Y ni hablar, comunicaciones, se ven expertos, parecen expertos en AWS y expertos en cuestiones de cloud computing, ¿no? Entonces, la verdad por toda esa parte. Yo le preguntaría nada más, tuvieron la visita del socio formador el otro día, estuvo con ustedes, platicó con ustedes. A mí particularmente me dio una retroalimentación, no se la voy a decir, ¿no? Pero bueno, pero me gustaría ver la retro que les dio a ustedes, qué les dijo, qué falta, cómo lo vio por áreas incluso, ¿no? O sea, cuál fue la retro que el cliente les está dando de la calidad y de lo que hicieron en el trabajo y dónde están las áreas de oportunidad de ese trabajo. ¿Me pudieran explicar? Incluso por áreas, ¿no? Bueno, de lo personal, de lo que Leonardo nos estuvo platicando, está bastante satisfecho con este primer prototipo. Bueno, teniendo en cuenta que eso también y tuvimos pues, bastante poco tiempo para realizarlo en perspectiva. Creo que a él lo que le hubiera gustado también ver era la parte mecánica que no nos correspondía un poco, pero la parte del brazo extensible, creo que le hubiera gustado ver esa parte. Creo que ahí faltó trabajo. Coincide con la retro, ¿no? Que faltó el brazo vertical, ¿no? Sí. Más que nada la retroalimentación que nos dio la parte mecánica fue esa parte que hacía falta. ¿Electrónica? Sí, Leonardo, específicamente en electrónica, le hubiera gustado, bueno, dijo que trabajo futuro sería bueno disminuir la batería a una sola batería, más pequeña, más compacta obviamente, porque me contaba que a él le gustaría meter todo en un solo vagón y en lugar de tener 5 vagones separados, entonces hacerlo lo más compacto posible. Y también pues la parte de hacer la parte electrónica en una PCB, ¿no? No en una fenólica solar. Y eso con respecto al electrónica. Sí, creo que sí se debe llegar ya a un producto más compacto, ¿no? En cuanto a baterías y en cuanto a la parte de decir que no quede fenólica. Sí. ¿Comunicaciones? En cuanto a comunicación, no hubo tanta retroalimentación, fue más bien que le dijéramos más o menos los pasos que tenía que tomar para crear su cuenta de AWS, para todos esos procesos, ¿no? En cuanto a la interfaz, le habíamos comentado que podíamos hacerla mucho más elaborada, tal vez una página web, pero nos explicó
con la sencillez con la que la manejamos esté bien. No le interesa mucho esa parte, lo único realmente que quería era descargar el inventario. Entonces, esa fue básicamente toda la retroalimentación que nos otorgó. ¿Qué entregarían como diseñadores? ¿Qué entregarían al cliente? ¿Cuál es el producto final que están entregando al cliente ustedes en esta etapa de diseño? O sea, al final, ¿qué van a entregar ustedes? Bueno, en esta etapa realmente como es un prototipo estamos entregando un concepto. Nos presentó una problemática y nosotros le presentamos la solución que trabajamos durante este semestre. Y pues adicionalmente también le entregamos a nuestro formador los distintos manuales de usuarios para que lo revisara y pues viera la viabilidad del proyecto. También nos comentó que si nos gustaría continuar con el proyecto, pues le estamos entregando una solución. Pues por mi parte, reiterarles a todos, se los decía ayer en la sesión de cierre, reiterarles a todos mis felicitaciones. El crecimiento de todos ustedes ha sido increíble, de todos ustedes, ver cómo están terminando y cómo están cerrando la carrera, ¿no? Como profesor y como su director de programa, pues mis felicitaciones, la verdad, tremenda generación y tremendo proyecto de cierre para terminar exitoso su carrera. Muchas felicidades a todos. ¿Vale? Gracias. Pues felicidades otra vez y ahora sí, Alex, vamos a ver contigo. Nos organizamos con grupos de cuánto.